No dejemos que el ídolo sea yo, no dejemos que Dios cambie su lugar en nosotros. ¿Sí? Cada vez que tengamos la oportunidad de adorar, tenemos que hacerlo como si fuera la última vez que lo fuéramos a hacer. ¿Listo? Nos vemos en 8 días. Me pasé 3 minuticos. Chao. ¿Dónde está mi papá? A lo último, el significado del dulce es: cada vez que yo leo la palabra de Dios, encuentro algo dulce en ella. ¿Listo? No amargo ni insípido, sino algo dulce. Igual le encuentra dulce. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron todos? Gracias a Dios. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida al hermano Ángel, su esposa. Ellos son ancianos en su cargo en la iglesia de Ibagué, y pues tengo la bendición y el privilegio de conocerlos unos 35 años, yo creo, más o menos 40 años. Y han sido una bendición para la iglesia. Ellos han sido columnas, han estado allí en la iglesia a pesar de que han pasado momentos difíciles como iglesia, pero han sido fieles, constantes. Yo he aprendido y no lo digo ahora, ni porque ellos están acá, pero a apreciar y a valorar a esas personas que Dios ha puesto ahí y permanecen ahí. Gloria a Dios. Entonces, Dios los bendiga. También está Ángel Alberto, también él es el primogénito, el mayor. Entonces, Dios los bendiga. Y a todos, a los que hace días que no veíamos, el Señor los bendiga grandemente. ¿Cuánto nos están ayudando a orar por el ministerio Restaurando Vidas? Permítanme contarles algo. Este miércoles, el martes en la tarde, estábamos con Estela repartiendo las hojitas, los volantes para el miércoles, y encontramos una joven que estaba llamando porque ella quería venir hoy, pero no sé el celular si lo tiene apagado o qué. Y ella nos contaba de una amiga, y cuando fuimos a entregarle la hojita, el volante, son unas hojitas como esta más o menos, que lo invitamos al desayuno de tal. Me dijo: le cuento que mi amiga ya no está trabajando en esto. Y yo sentí una alegría, yo sentí un gozo, y le dije: ¿qué está haciendo? Dijo: está trabajando en un hotel, es la recepcionista. ¿Cómo así? Dijo: sí, le están dando prestaciones, le están dando todo. Y eso, el corazón se me quería salir, de verdad que sí. Y nos llena de gozo eso, de verdad. Sigan orando, sigan ayunando, porque no es fácil, pero Dios hace la obra. Y la Escritura dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Y sé que otras personas también han preferido y han decidido salirse de allí. Gracias a Dios por la obra de Dios, porque es el Señor el que hace la obra. Muy bien, hoy es domingo de Santa Cena. Vamos a dejar que los niños vayan a su clase dominical, pero vamos a orar primero. Antes de que salgan, vamos a orar. Padre, gracias por tu magnífica presencia con nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Dios, por ser tan bueno, por ser tan fiel, por ser tan constante, Señor. Tú mereces toda gloria y toda honra y toda alabanza. Señor, ahora vamos a meditar un poco más en tu palabra. Señor, abre la mente, el entendimiento en todos y cada uno de nosotros.
Bendecimos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos, Dios. Tu bendición sea sobre nosotros esta mañana, Señor. Gracias por la noche, por la lluvia abundante que cayó, Señor, porque la estamos necesitando, Dios. Pero también queremos la lluvia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que venga, refresque nuestros corazones, nuestras mentes. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, te exaltamos. Oramos por los ausentes. Hay un gran número de hermanos que no vemos esta mañana, pero oramos por ellos y rogamos que tu gracia, tu poder sea sobre sus vidas. Exaltamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si no le han dado para la ofrenda a su hijito o su hijita, por favor denle. Quiero contarles una historia. Antes de decirles dónde vamos a leer, el título que le he puesto es: ¿ama usted a aquellos que aborrecen al Señor? Escuche cuál es el título. ¿Ama usted a aquellos que aborrecen a Dios, que aborrecen al Señor? Voy a contarles esta historia. Muchos yo sé que ya la saben, muchos yo sé que la han leído en la Biblia. No le voy a decir dónde está, escúcheme primero y ya les digo lo que vamos a leer de esa historia. Resulta que en Israel, la nación como tal se había dividido en dos naciones. Por causa del pecado, el pueblo se había dividido y se habían convertido en dos pueblos, muchas veces enemigos y adversarios entre ellos. No fue una división amigable, sino trajo problemas, muchas veces trajo problemas. Y resulta que cada nación tenía su propio rey, cada nación tenía su propio rey. Por un lado estaba en Judá, así se llamaba una de las dos naciones, el rey que se llamó Josafat. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿De qué reino era él? De Judá. Entonces relacionen Judá, Josafat. Y había otro rey que se llamaba Acab y el reino se llamaba Israel. Entonces, Acab gobernaba Israel y Josafat gobernaba Judá. ¿Estamos bien? El rey de Judá era un rey bueno, Josafat, temeroso de Dios, un hombre que había limpiado a la nación de tanta idolatría, de tanto pecado, mientras que Acab, el rey de Israel, era un rey malvado, era un rey perverso, era un rey cruel. Entonces, resulta que un día emparentaron los dos reyes, el rey Acab de Israel con el rey Josafat de Judá. Emparentaron los dos. Supone Hernando Castillo, que tal vez un hijo de Josafat se fijó en una hija de Acab o al contrario. Y decidieron que los dos hijos se casaban. La Biblia nos dice que ellos emparentaron. Eso sí es claro, eso lo dice la Biblia. ¿De qué manera emparentaron? Yo creería de esa forma. Emparentaron, se volvieron parientes, no lo eran. Y bueno, pasaron los días. Acab, el rey de Israel, tenía por esposa a una mujer que
que no se la desearía yo a mi peor enemigo, porque era una mujer cruel, malvada, perversa. Se llamaba Jezabel. Muy bien. La mujer se llamaba Jezabel, la esposa de Acab, y era una mujer mala, pero mala es mala. Idólatra, pagana, terrible. Hizo pecar. Puso en fuga a un gran hombre, a Elías. Tanto fue así el miedo que le metió, que Elías le tocó perderse. Pasaron los días, y un día dijo Josafat: voy a ir a visitar a Acab. Eso nos dice la escritura. Se fue a visitar a Acab, y resulta que Acab estaba en guerra contra una nación que se llama Ramot de Galaad. No se vayan a dejar confundir por los términos, pero se lo digo porque algunos de pronto están muy bien ubicados en la historia bíblica. Y entonces el rey Acab de Israel estaba en guerra contra una nación que se llamaba Ramot de Galaad. En esas llegó Josafat a visitarlo, y entonces le dijo: ¿irás tú conmigo a la guerra? ¿Vamos a pelear? Y él le dijo: pues yo soy como tú eres como yo, somos un pueblo, somos una nación, vamos. Se sentaron cada uno en su trono. Sin embargo, Josafat, que tenía temor de Dios, le dijo: ¿por qué no consultamos al Señor? Consultemos a Dios antes de ir a meternos en esa. Y ahí hay unas cosas interesantísimas que suceden, que yo no me quiero meter hoy en eso. Y resumiendo la historia, Dios advirtió que no fueran. Sin embargo, se fueron a la guerra. Sin embargo, a través de el profeta, Dios les advirtió que no fueran, y ellos se fueron. Claro, entonces Josafat prefirió apoyar a su pariente, rey también, Acab, y se fueron a la guerra. Y estaban en la guerra aquel día, eso lo dice la escritura, y fue un momento muy tenso, muy difícil. La orden que tenían los soldados de Ramot de Galaad era solamente atacar al rey Acab y matarlo, no más, no había otra orden. Los soldados vieron al rey Josafat, lo rodearon y lo fueron a matar, pero Josafat clamó a Dios y Dios escuchó la oración y lo libró. Entonces alguno dijo: no, este no es el rey, y lo dejaron libre. Sudó la gota fría Josafat, pero eso le pasa por desobediente, por necio, obstinado. Entonces nos dice el relato bíblico que un soldado de Ramot de Galaad cogió su arco y disparó, dice, a la aventura. Disparó. Aunque él dispara a la aventura, pero no en la aventura de Dios, sino en la voluntad del Señor. Y entró esa flecha y hirió al rey Acab, y lo hirió de muerte, y aquel día el rey murió. Entonces Josafat regresó. Ahora sí abra su Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo número 19. Yo sé que algunos ya habrán buscado. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 19. Versículos 1 hasta el 3. Segundo libro de Crónicas. Si quiere leer en voz alta, hágalo conmigo para que se empape